Hola chicos, vamos a hacer una nueva cápsula de clase grabada. Hoy día vamos a hablar sobre la herencia cultural del mundo clásico grecorromano y vamos a ir viendo cómo lo que ellos hacen durante esta época de la historia clásica de las civilizaciones en la edad antigua tienen influencia hasta hoy día. ¿Ya? Vamos a mostrar el PPT que les preparé. El objetivo de la clase de hoy, chicos, es identificar los aportes culturales, científicos, políticos y jurídicos que nos heredaron las civilizaciones clásicas y que son parte importante de la conformación de la cultura occidental a la cual pertenecemos. La pregunta clave que nos tenemos que hacer durante toda la presentación es: ¿de qué manera en mi vida actual o en mi vida familiar, incluso local, o en qué parte o en qué tradiciones de la cultura de mi país está presente estas herencias del mundo clásico? ¿Ya? ¿Dónde las puedo observar? ¿Dónde las puedo concretizar? ¿Dónde las puedo hacer más concretas en base a lo que yo les voy a ir presentando? ¿Ya? Primero, chiquillos, es súper importante entender qué vamos a considerar como mundo clásico. ¿Ya? Muchos siglos separan a Grecia y Roma, aún constituyen la base de nuestra cultura occidental con elementos de su forma de pensar, con su organización, con la vida política y social, con la lengua, con el arte, con la ciencia, con la religión, entre otras cosas. ¿Ya? Por tanto, cuando nosotros hablamos de mundo clásico, vamos a hacer una sumatoria de los aportes del mundo griego y también de los aportes del mundo romano. ¿Por qué? Porque se considera que los griegos son los creadores y los romanos son los modeladores y los continuadores de esa tradición griega. ¿Ya? Y que se logra expandir por gran parte de la cuenca del Mediterráneo a través del proceso de romanización que nosotros vimos la semana pasada. El mundo griego constituyó la base cultural romana, tomaron sus elementos para continuar su desarrollo, formando así la cultura greco-romana o cultura clásica, vale decir, de primera clase. ¿Ya? O sea, la base cultural del mundo occidental viene de este mundo clásico, que es la tradición que crearon los griegos y que moldearon y continuaron y expandieron los romanos. Eso vamos a entender como mundo clásico. La pregunta central: ¿qué nos han heredado? ¿Ya? Acuérdense que nosotros tenemos una pregunta. De todas las herencias que vamos a ver, ¿dónde yo las puedo observar en mi vida? Ya sea familiar, personal o de mi realidad país. Pero tenemos que preguntar: ¿qué hereda el mundo clásico grecorromano a la cultura occidental? Los griegos, como les dijimos, era esta civilización creadora que hace importantes aportes en ciencia, filosofía, política, democracia, arte, entre otros. Y Roma, que es la modeladora y la continuadora de esta tradición griega, también hace aporte en lo que son el arte, la obra pública, el derecho romano y la inclusión del cristianismo. ¿Ok? En conjunto forman esta cultura grecorromana que es la base de lo que es hoy día la cultura occidental actual. Por ejemplo, ¿qué sucede en lenguaje y escritura? Los griegos aportan con el alfabeto griego, que es la base de nuestro abecedario actual. Lo tomaron de los fenicios, pero le incorporaron las vocales para hacerlo más práctico en cuanto al uso. ¿Ya? Los romanos pescan el alfabeto griego, lo moldean, lo modifican y lo incorporan en la creación de un nuevo idioma, que es el latín, que se transformará en las bases de las lenguas romances del mundo occidental. Sí, las lenguas romances son todas aquellas mezclas de lenguaje que tienen como elemento componente común al latín. ¿Ok? Las lenguas romances son el francés, el portugués, el español, el italiano, ¿ya? Porque tienen una misma raíz, que es el latín, ¿ya? Todas ellas son mezclas de latín con algunas lenguas germanas que se dan durante la Edad Media. A eso se denominan las lenguas romances. No son lenguas romances el alemán, porque son lenguas celtas, el inglés, por ejemplo, ¿ya? Pero todos aquellos que hablamos francés, español, italiano o portugués, tenemos una misma raíz idiomática, que es el latín, y eso es gracias a la herencia grecorromana. Los aportes en filosofía. A través de la filosofía, y aquí los vamos a separar, gran parte de nuestra base filosófica actual viene del mundo antiguo, ¿ya?
si nosotros pensamos en la ética o política o los sistemas políticos que dieron los griegos a través de los filósofos socráticos, son un poco la base de los que se tienen hasta hoy, ¿ya? Y aparte que la filosofía es la cuna del conocimiento para el mundo antiguo, porque son filósofos los que hacen importantes aportes en materia geográfica, de la observación del universo, en materia de la matemática, la física, la medicina. ¿Ya? Por tanto, la filosofía va a ser la cuna del conocimiento y los aportes van a ser inmensos para lo que es nuestro mundo actual. Por ejemplo, los griegos a través de la filosofía socrática establecieron las bases de la ética occidental. Les explico. Generalmente se analiza la filosofía griega en dos momentos, los presocráticos y desde el siglo V en adelante, desde los socráticos, que se organizaban en escuelas, ¿ya? Y los socráticos son reconocidos como los filósofos racionales y que se dedican mayoritariamente a estudiar al ser humano y su comportamiento con otros seres humanos y con la naturaleza, ¿ya? Dentro de los filósofos socráticos está Sócrates, que es el creador, está Platón, discípulo de Sócrates, y está Aristóteles, discípulo de Platón. Y ellos se abocan mayoritariamente a los temas de la ética, de la política, de la relación del hombre con el conocimiento. ¿Ok? Reflexionan como sale ahí sobre la naturaleza humana, el amor, el arte, el universo y la política. ¿Ya? Importante también es que estos filósofos incorporan la importancia del ocio como un tiempo activo de trabajo. El hombre necesita estar sin trabajo físico para poder ejercitar su mente y poder observar la naturaleza y observar a la sociedad para poder establecer un análisis y poder expresar sus teorías filosóficas. ¿Ya? Los romanos, los romanos eran más prácticos que los griegos, ¿ya? Los griegos eran del mundo del pensar, los griegos eran del mundo del hacer, ¿ya? Los romanos se ocuparon de temas como la moral y la psicología, siendo uno de los más destacados Séneca. Los principales movimientos filosóficos fueron el hedonismo y el epicurismo, que se centraban mayoritariamente en elementos individuales, en la búsqueda de la persona, de la felicidad y de la satisfacción personal. Solamente para que ustedes tengan una visión básica de las diferencias que hay entre el hedonismo y el epicureísmo como movimiento filosófico y de vida en Roma, el hedonismo define el placer como un bien supremo. O sea, lo que más busca el hedonista es el placer personal, individual. ¿Ya? Ese es el bien supremo. Los hedonistas identifican el placer con la satisfacción del deseo corporal inmediato, ahora ya. El epicurismo defiende la búsqueda de la felicidad a partir de una administración racional de los placeres y apostando por la ausencia de la turbación, que nada me turbe, que nada me moleste. El epicurista está relacionado más con esta imagen de la vida de monje que se concentra, que va racionalizando la forma en cómo llega a la satisfacción y la felicidad del placer. ¿Ya? Ustedes pueden seguir analizando los demás puntos, pero no es el motivo central de esta cápsula grabada. ¿Cuáles son los aportes en ciencia? Yo aquí destaqué algunos, ya podría haber puesto muchos más, pero tenemos, por ejemplo, a Pitágoras de Samos, ya el famoso autor de la teoría de Pitágoras relativas al triángulo, ya. Está también Eratóstenes, que realizó un trabajo sobre la medición de la Tierra, y o sea, de él, está mal escrito ahí, pero y de él, de este trabajo, dedujo que la Tierra no era plana, lo cual es un gran aporte. Si ellos consideran ustedes que, sobre todo en la Edad Media y por la acción misma de la Iglesia Católica, se va a asegurar casi como una ciencia de fe que la Tierra es cuadrada, y ese va a ser uno de los principales cambios de mentalidad que va a generar el humanismo a través del proceso de los descubrimientos geográficos, dentro de ellos el de América. Y también está Hipócrates, considerado el padre de la medicina, autor de la primera enciclopedia médica, que se mantuvo vigente hasta el siglo XVIII sin grandes modificaciones por la perfecta investigación que había hecho este filósofo griego. De hecho, los estudiantes de medicina al momento de transformarse en médicos hacen el juramento hipocrático, ¿ya? Y el juramento hipocrático consistía en que Hipócrates, es una frase que él dice, que utilizará los conocimientos que los dioses le han dado sobre curar el cuerpo humano para hacer el bien y nunca para hacer el mal, ¿ya? O sea que no va a ocupar sus conocimientos médicos y químicos para matar o dañar a alguien o enfermar a alguien, sino que para ayudarlo a vivir. ¿Ya? Ese es el juramento
hipocrático que hacen los médicos cuando inician su carrera. Los aportes en el derecho aquí destacó mayoritariamente el mundo romano. De hecho, todas las bases del derecho occidental actual están sustentadas en el derecho romano, ¿ya? En el derecho civil en el romano, que diferencia entre el derecho público y el derecho privado, entre otras cosas. ¿Cuáles son los principios de este derecho romano que nos heredaron hasta hoy día? Primero, de la ley emana la justicia. Ya nadie puede tomar la justicia por sus propias manos, sino que tiene que hacerlo mediante los cánones de la ley. La ley es escrita y conocida. La ley solo puede perseguir actos o acciones, no intenciones, no pensamientos. ¿Ya? Eso es base de nosotros hoy día también. ¿Ya? Y el castigo no debe ser excesivo, sino que debe estar acorde a el delito. También el mundo antiguo hizo aportes en lo que es la historiografía o la ciencia de estudiar la historia, de escribir la historia. Y ahí destacan, yo puse a 3, también podríamos haber puesto más, puse a Heródoto, que es considerado el padre de la ciencia histórica, y principalmente porque es el primero en analizar los hechos que él estudia desde la perspectiva de las causas humanas y no de la voluntad de los dioses. ¿Ya? Y eso es un factor también importante. Después está Tucídides, que nosotros lo mencionamos en otra clase, que era el tema del famoso discurso fúnebre de Pericles. Es el historiador de la guerra del Peloponeso y, como les dije, el autor del famoso discurso fúnebre sobre Pericles, donde se va documentando ya lo que va ocurriendo en estos relatos. Y por el lado romano está Tito Livio, escribió la historia de Roma desde sus orígenes utilizando un lenguaje culto y poético. Los aportes de literatura. Homero, que es el autor de los cantos épicos de la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Está Virgilio, romano, escritor romano, que entrega una poética y trascendente visión sobre Roma, donde su principal obra fue la Eneida, y Ovidio, que es su gran obra, giró en torno al amor y al erotismo. ¿Ya? Todos estos elementos de la literatura del mundo clásico trascienden posteriormente en la Edad Media, son cultivados y transcritos al latín culto por los monjes en la Edad Media y despiertan en la época del Renacimiento y se transforman en una fuente de conocimiento y de inspiración para el arte de la época del siglo XVI llamada Renacimiento. ¿Ya? Y obviamente que el canon literario, el canon artístico se mantiene vigente hasta hoy día. Los aportes en el teatro que están relacionados con la tragedia, el drama y la comedia, ¿ya? Donde los principales exponentes de la tragedia es Esquilo, Sófocles y Eurípides, esta tragedia que está marcada por la relación entre los hombres y los dioses y las situaciones que el hombre va enfrentando en función de su vida, ¿ya? El drama que está marcado principalmente por los elementos sobrenaturales, ¿ya? Y la vida del hombre, y la comedia que está más relacionada con el tema propio del teatro. Los aportes del arte, los griegos nos dejaron el legado que ha incluido decididamente el arte occidental. Sus valores fueron asimilados por Roma y han pervivido hasta nuestros días como sinónimo de proporción, equilibrio, perfección. Destacaron fundamentalmente la escritura y la arquitectura, pero también la pintura y la cerámica. En el aporte de los romanos, la escultura, arquitectura y pintura de los romanos fue inspirada en los modelos griegos. Se distinguen por una mayor atención a los detalles y por el realismo en la producción del rostro y la expresión de sus modelos. Esta imagen del cuerpo humano, de la centralidad del cuerpo humano como modo de conocimiento, no solamente en el arte, sino que también en la literatura, en la historia, en el derecho y en la política, son elementos esenciales del canon cultural y filosófico griego y romano. ¿Ya? El hombre es el centro de estudio, el hombre es el centro del conocimiento, el hombre es el centro de la expresión, el hombre es el centro de la acción política. ¿Ya? Por eso que hablamos que hay un canon humanista dentro de las expresiones del mundo clásico. Y por último, el legado político. Los griegos, lo que es la democracia, ya lo trabajamos, y los romanos, lo que es la república. Y eso obviamente que tiene directa relación
a lo que tenemos nosotros hoy día en la actualidad en nuestra realidad nacional. Por eso les pongo el ejemplo un poco para concluir la pregunta en la cual iniciamos. Dice que Chile es una república, y esto está en el artículo 4 de la Constitución, porque hay división del poder del Estado, porque garantiza la fiscalización y el mutuo control de esos poderes públicos, y porque los poderes del Estado ejercen distintas funciones en forma autónoma. Y además Chile es una democracia porque forma un gobierno basado en la voluntad del pueblo, que elige sus autoridades, nosotros dijimos una democracia representativa. El orden político y jurídico se establece por una constitución y se garantiza la participación en los derechos individuales. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, chiquillos, gran parte de lo que somos nosotros hoy día se lo debemos a lo que hicieron los griegos y los romanos hace más de 2500 años atrás. Y gran parte de lo que ellos nos heredan tienen vigencia en lo que nosotros hemos ido desarrollando como cultura occidental. ¿Ya? Así que nos vemos en el horario de chat y les voy a dejar como actividad páginas del libro que tienen que contestar en su cuaderno. Nos vemos, que estén bien. Chau.